Continuamos con la serie de videos sobre preeclampsia. La preeclampsia vista con otra perspectiva. En esta oportunidad, la segunda parte en el cual hablaremos de esas pequeñas cosas que podemos hacer para poder intervenir en esos momentos y poder esta paciente encauzarla de manera distinta para reducir la mortalidad tanto materna como perinatal y neonatal. Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero enviarles un afectuoso saludo a todos los residentes de posgrado que cursan y que hacen vida en todos los hospitales, no solamente de Venezuela, sino de Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, México, España, Estados Unidos, en todas partes. Por supuesto, los residentes de posgrado del Hospital Universitario Ruiz y Paz de Ciudad Bolívar, pero muy especialmente a los residentes del posgrado de la Universidad del Zulia, posgrado de Ginecología y Obstetricia, cohorte 2024, que hacen vida en el Hospital Central de Maracaibo. Muchachos, no me olvidé de ustedes. Entonces, la paciente, ya hicimos prevención, ya hicimos todo eso, pero bueno, lamentablemente la paciente o muchas pacientes no acudieron, no se les hizo lo que se tenía que hacer, otras sí, otras no, pero siguió avanzando el embarazo y pasaron la semana 20, ¿verdad? Semana 20, ¿no? Y entonces, según la teoría dice que la preeclampsia o los trastornos hipertensivos del embarazo es toda aquella elevación de la tensión arterial por encima de 140/90 después de la semana 20 de gestación, ¿verdad? Eso está muy bonito, es un concepto muy fino y todo lo que ustedes quieran, pero yo les voy a pedir una cosa: olvídense de ese concepto a la hora de tratar a una paciente, porque ese concepto lo que va a hacer es limitarlos a la hora de hacer un diagnóstico, por muchas razones. La edad gestacional, si le llega con 19 semanas, una paciente con la tensión alta, usted va a decir, no, eso no es preeclampsia porque no tiene 20, porque el concepto dice que es la semana 20. Entonces se pone que si esto no es preeclampsia, que si esto no es no sé qué. Eso limita el diagnóstico. Usted tiene una paciente con 19 semanas, cifras tensionales elevadas, esa es una paciente que en el momento usted no tiene herramientas, usted no tiene un ambulatorio, laboratorio de acceso rápido, ni tiene ecografía, esta paciente piense que es una preeclampsia, piense que debe actuar en función de eso para poder disminuir la mortalidad por preeclampsia. Porque si usted dice, ¿qué va a esperar? Yo siempre digo, ¿qué usted va a esperar? ¿Que llegue la semana 20 muerta para decir, se murió de preeclampsia? No tiene sentido. Nuestra misión es salvar, es anteponernos a las situaciones. Entonces, en el momento que veamos una situación, debemos actuar. Y ese conceptico de preeclampsia lo que hace es limitarnos en ese sentido. Olvídense de ese concepto en función de la práctica. El concepto existe, el concepto está en los consensos, en todos lados, pero cuando usted está en la práctica, deséchelo. Ok, entonces ya la paciente pasa la semana 20 de gestación, continúa el embarazo, ¿verdad? Está en un control y hay cosas que usted puede ver antes de que la paciente pueda complicarse solamente con tener un peso, con tener un tensiómetro, ningún implemento especializado. Entonces existen signos tempranos que ustedes pueden ver, que los alerten y que usted puede, esa paciente, encauzarla de manera distinta. Signos tempranos. Y hay uno que es muy importante. Por supuesto, la tensión arterial es muy importante y es lo obvio. Si una paciente tiene cifras tensionales elevadas, en ese momento ya usted tiene que actuar en función de eso. Pero estamos hablando de signos no obvios, es decir, tiene la tensión normal, pero tiene un incremento de peso, ¿ok?, que está por encima de lo esperado. Y no quiero hablar de valores específicos porque eso también limitaría mucho la situación. Una paciente que tiene un índice de masa corporal o tiene un peso a la entrada del embarazo de 60 kilogramos, ¿verdad? Y llega a la semana 18 más o menos con el mismo peso, porque
es lo que nosotros deberíamos ver, es lo normal. La paciente no debería aumentar mucho de peso hasta la semana 16-18, ahí es que comenzaría el aumento. Y resulta que de aquí en adelante, usted ve que ella viene a la semana 22 y pesa 65 kilos. Es decir, aumentó 5 kilogramos de las 18 semanas a las 22 semanas. Eso debería alertarlos a ustedes. ¿Ok? Y usted se da cuenta que usted ve a la paciente y usted dice, pero no se ve tan, o sea, la paciente no se ve tan gordo, o sea, para 5 kilos, ¿qué está pasando aquí? Entonces, eso debería alertarlo, porque el edema, a veces el edema no es que usted lo ve a la paciente hinchada, no, pero ese líquido dentro de los tejidos produce un incremento de peso, inclusive mayor a que si fuera grasa o masa muscular. Entonces la paciente incrementa un peso como desproporcionado, inclusive usted la ve y no se ve tanto como para esa cantidad de kilos, pues. Entonces ya eso debe alertarlo. Y usted le pregunta a la paciente, señora, pero usted aumentó la ingesta. No, yo estoy comiendo lo mismo, o sea, tal cual yo como. Y usted se da cuenta que la ingesta calórica no se corresponde con ese incremento tan exagerado de peso. Ese signo debe alertarlo. Esa es una paciente que tiene con ese signo una alta probabilidad de hacer una preeclampsia. Entonces ya usted aquí, aunque después usted la mande a otro sitio y diga, no, pero ¿por qué me la están mandando? ¿Qué es esto? ¿Este muchacho qué le pasó? Esta paciente no tiene nada, porque eso pasa mucho. Pero resulta que después esa misma paciente acude 3 semanas después al hospital con un DPP convulsionando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Se descuidó? No, usted está bien, no tiene nada, no se tomó ninguna medida y siguió avanzando el embarazo y se complicó. Entonces usted queda tranquilo en el sentido de que usted hizo lo que tenía que hacer. Pero no queda bien porque a la final no se manejó a la paciente de manera adecuada y la paciente se complicó. Por eso es que todos debemos actuar en la misma línea para poder salvar vidas en preeclampsia y en la medicina en general. Si usted actúa bien y adecuadamente, pero en el medio se consigue a alguien que echa para atrás la cosa, eso va a afectar la evolución de esa paciente. Por eso es que todos nosotros, todas las especialidades, todos los médicos, enfermeras, cualquier personal de salud debe estar alineado en las mismas conductas para poder actuar consonamente y salvar la vida en preeclampsia, porque si no, vamos a seguir igualito. Y de hecho, por eso es que estamos así, porque siempre hay uno que actúa bien y después viene uno en el medio que no, usted no tiene nada, váyase. Entonces allí se pierde todo. ¿Ok? Todos debemos actuar de manera consona. Y otra cosa importante es que al momento de usted identificar a una paciente que tiene algún riesgo para preeclampsia, con todas esas pacientes usted debe actuar de la misma manera. Porque yo se lo voy a poner así. Si usted tiene 10 pacientes, usted identificó 10 pacientes con factores de riesgo para preeclampsia. De esas 10 pacientes, una se va a morir. Vamos a ponerlo así crudo, ¿no? De esas 10 pacientes, una se va a morir. Pero usted no sabe cuál es. Ese es el problema. Usted de esas 10, usted no sabe cuál es la que se va a morir. Y las 10 le van a llegar en la misma condición. Entonces, ¿cuál es la única manera de usted salvarle la vida a esta paciente que se va a morir? Es actuando de la misma manera, protocolizadamente, haciendo lo mismo, lo que usted tiene que hacer con todas y cada una de esas pacientes. En el momento que a una de ellas le decimos, no, bueno, pero ella no se ve tan mal, vamos a dejarla en la casa, vamos a ponerle alfametil dopa, porque no, o ella es familia de fulano, ella es mi prima, como es mi prima, yo le voy a poner alfametil dopa y la dejo en la casa. En lo que hacemos eso, allí estamos incrementando la posibilidad de que esa paciente que se va a morir, se muera. Por eso es que nuestra misión es, al identificar pacientes con factores de riesgo, todas y cada una de las pacientes deben ser manejadas de la misma manera para poder salvarle la vida a esa paciente que posiblemente se pueda morir. ¿Ok? Eso es muy importante. Y no solamente en el punto de los factores de riesgo, sino cuando hablemos más adelante del manejo, que es igual. Si nosotros a una manejamos de una manera, a otra de otra, a otra le decimos, tómate esto, a la otra le decimos, no te tomes nada, vamos a incrementar la posibilidad de muerte. Tenemos que actuar de la misma manera con todas las pacientes, aun cuando una se vea bien, una se vea mal, una se ría contigo, otra venga maquillada.
en cualquier circunstancia debemos actuar de la misma manera. Y eso en general en la medicina. Eso es como un consejo que yo les doy. No particularicen la atención en función a banalizar ciertos casos. Porque siempre en función, y yo no sé por qué, pero muchas veces cuando es una persona cercana, en vez de nosotros actuar más del punto de vista médico, intervencionismo para tratar de mejorar las cosas, es que como que banalizamos más la broma. Decimos, bueno, no, pero como ella es mi amiga, yo anda y te hago un equito y yo veo ahí una cosita, pero así como que banalizando. Y eso es un error garrafal. Si usted tiene a alguien conocido y lo va a examinar, haga más o haga el mismo énfasis que tiene que hacer con todas las pacientes o con todos los pacientes para llegar a un diagnóstico y un manejo. Siempre. Porque cuando uno banaliza y omite y no profundizo mucho, allí es donde vienen los problemas después. Yo le estoy dando aquí es herramientas. Yo lo que quiero darle a ustedes son herramientas, ¿ok? Vamos a ponerlo de esta manera. Y es algo que ustedes se van a meter entre ceja y ceja. Toda paciente embarazada que acuda, que usted vea en el control, en el ambulatorio, en el sitio donde usted está, toda paciente embarazada con la tensión alta, usted debe referirla. Eso es lo primero que usted se le va a meter en la mente. Usted no le va a colocar tratamiento a nadie con la tensión alta. Usted no le va a colocar alfametil-dopa a nadie. Usted va a referir a la paciente, donde pueda ser evaluada de manera más profunda, establecer un diagnóstico y colocar un tratamiento. Eso es lo primero, ¿verdad? Independientemente que esté cerca, que esté lejos de las 20, que tenga 8 semanas, que tenga 25 semanas, su misión es referir, porque usted no sabe qué diagnóstico tiene esa paciente. Sobre todo cuando no conoce si es hipertensa, si ya está tomando tratamiento, usted la refiere. Esa es su misión. ¿Qué pasa? Que ya como para identificar un diagnóstico, usted diga, bueno, ok, yo refiero, pero yo no soy secretario, yo soy médico y yo quiero hacer un diagnóstico, ya allí va a depender de varios factores. Por ejemplo, no es lo mismo una hipertensa crónica conocida, compensada, ¿ok?, que una paciente que usted no tenga ni idea, que te llegue a la semana 19 y tiene la tensión alta. Usted no conoce el antecedente, por lo que esa paciente, usted en ese momento no puede discernir si es una hipertensa crónica o si es una preeclampsia. Pero recuerden que la hipertensión crónica, uno, es un factor de riesgo para preeclampsia, y segundo, existe la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Es decir, que independientemente que usted no haga un diagnóstico definitivo, esa es una paciente que usted debe actuar de la misma manera. Es decir, debe referir a un centro donde sea evaluada para que se tome una conducta. Lo que pasa es que ustedes se preocupan mucho. Primero, otro tip que le voy a dar. Lo más importante es la paciente. No, claro, o sea, se lo digo porque es que yo sé, y nosotros vemos mucho en los residentes actuales, que no sé por qué priorizan tanto la cuestión de qué va a decir el que reciba, o cómo tengo que escribirlo, qué diagnóstico tengo que poner. Yo le digo una cosa, en obstetricia no es tan importante el diagnóstico, es mucho más importante el manejo de la paciente. ¿En qué sentido? Que si yo pierdo tiempo en averiguar un diagnóstico, como posiblemente lo puedo hacer en medicina interna, y no digo perder tiempo, digo que hacer un diagnóstico certero, ¿no? Para poder, en obstetricia puedo hasta no hacer un diagnóstico certero, pero tomar una conducta adecuada y salvarle la vida a la paciente, porque el tiempo es oro, y si el tiempo se va un poquito más allá, las cosas no salen bien. Entonces, yo tengo una orientación diagnóstica, yo mando a la paciente para acá, usted puede colocar en la referencia que es una paciente con factores de riesgo por esto, cifras tensionales de tanto, motivo por el cual paciente que tiene altas posibilidades, inclusive yo lo puede hasta colocar así, altas posibilidades de patología que aumenta la mortalidad materna, decido referir, aun cuando no tenga un diagnóstico, ¿ok? Porque no necesita un diagnóstico preciso, porque usted no tiene, muchas veces para hacer un diagnóstico preciso se requieren de muchos laboratorios, de una ecografía, o sea, muchas cosas que ustedes no tienen acceso. Pero usted hizo lo que tenía que hacer, referir a la paciente para que sea manejada en un centro que cuente con las condiciones para manejarla. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí es donde vamos. Si usted tiene una paciente con 19 semanas o 18 semanas, ¿verdad?,
y tiene la tensión alta, esto pudiese ser una paciente hipertensa crónica, que como usted no la conocía antes y nunca se vio con médico, usted no sabe cuándo comenzó con eso, ¿verdad? Eso es verdad. Puede ser una hipertensa crónica, puede ser una paciente, por ejemplo, con algunos trastornos como por ejemplo la púrpura trombocitopénica trombótica, donde hay un evento fisiopatológico que cursa con lo que se llama microangiopatía trombótica. Eso es un evento fisiopatológico distinto a la preeclampsia, pero que a la final termina la paciente, usted la ve y usted cree que es una preeclampsia. Yo las llamo simuladora, ¿ok? Entonces esto puede ser eso también, pero usted no sabe, usted no puede ponerse como en medicina interna 2 puntos, impresión diagnóstica, tal cosa, 1.2, punto 1.5, punto 1.6, no, o sea, no es la idea, pero usted manda a la paciente con criterio, aun cuando no tenga un diagnóstico definitivo, ¿okay? Eso es lo más importante. Y usted actúa de la misma manera con todas esas pacientes que le llegan en esas condiciones, ¿ok? Siempre debe hacerlo.